Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para continuar con nuestro itinerario hacia la consagración total de nuestras vidas al Inmaculado Corazón de María, hacia Jesús por María. Hoy también es domingo y tomamos de base las lecturas, la segunda lectura y el Evangelio de este domingo que nos cae de perlas en nuestra meditación. La meditación del día 9, del noveno día, y de las enseñanzas de la Santísima Virgen María, la Reina del Cielo, en su revelación privada a Luisa Picarreta. Comencemos por la lectura de la palabra de Dios. La primera lectura, o sea, la segunda de la Santa Misa, la primera que vamos a leer, está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice: queridos hermanos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. La lectura del Evangelio está tomada del mismo apóstol San Juan, en el capítulo 15, versículo 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen en mi alegría y la alegría de ustedes sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de los secretos de su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oía mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En estos dos textos del apóstol San Juan, el primero de la primera carta y el segundo de su evangelio, nos dice el Espíritu Santo lo que Dios ha pensado desde siempre para cada uno de nosotros y lo que Dios nos propone a cada uno de nosotros para que nuestra vida sea una vida con sentido, una vida con propósito, una vida de esperanza, que se abra más allá de lo terrenal, de lo que dura en el tiempo, porque si no, ¿qué sentido tendría todo esto? Si no existiera la eternidad, ¿qué sentido tiene el sufrir? Y más cuando el sufrimiento proviene del acto de amar. El Señor nos dice que Él es la fuente del amor y que por lo tanto nosotros debemos amarnos como Él ya nos ha amado, amarlo a Él, a Dios, sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, permaneciendo siempre en Él, en su amor, porque Él nos ha amado primero. Así como el Hijo ama al Padre y permanece en su amor, así nosotros debemos permanecer en el amor a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Permanecer en Él, que es lo mismo que cumplir sus mandamientos, cumplir su divina voluntad, vivir en su divina voluntad. Eso significa permanecer en su amor. Ahora, con este texto del Evangelio, y ya que me han oído tantísimas veces, porque estamos meditando en base al libro de la Virgen Santísima, a Luisa Picarreta, y hemos dicho o repetido tantísimas veces, divina voluntad, divina voluntad, muerte a nuestra voluntad humana, darle vida a la divina voluntad en nosotros. Ahora ya vamos comprendiendo de que esto no es un nuevo lenguaje, ni tampoco es propiedad de un grupo o de otro. Esto es lo mismo del Evangelio. Es más, si estas revelaciones privadas, autorizadas por la Iglesia, si estas revelaciones privadas son verdaderas, pues tenemos que decir, como ya lo hemos dicho, que simplemente es un agregado, es un apéndice de la palabra de Dios, es la comprensión que nos facilita el Espíritu Santo a la palabra de Dios, las revelaciones privadas, aceptadas por la Iglesia, por supuesto. Bueno, pues entonces constatamos que divina voluntad, vivir en el divino querer de Dios, fundirnos en Él, no es otra cosa más que lo que el Evangelio nos dice: permanezcamos en su amor, cumplir los mandamientos del Padre, dar la vida por Dios y como consecuencia
dar la vida, estar dispuestos a dar la vida por los amigos, por los demás, haciendo presente en medio de nosotros el reino de la divina voluntad. Dice Jesucristo, nuestro Señor, que estamos llamados a tener esta vida por medio de Él. El mundo está llamado a poseer vida en la vida del Hijo de Jesucristo, en su divina voluntad. Por lo tanto, Él nos ha elegido y nos llama amigos. Nos ha dicho que somos sus hijos y hasta nos ha abierto una ventana de esperanza al decirnos que todavía no se ha manifestado lo que seremos en el futuro, en el ya, pero todavía no, en el ya que puede hacerse presente en nosotros por su divina voluntad. Al estar dispuesto cada uno a morir a su voluntad humana para abrirnos al divino querer de Dios. Él nos ha destinado para que nos pongamos en este camino. Y en este camino, mientras avanzamos día a día, paso a paso, dar fruto abundante y duradero por el amor. El amor que no es otra cosa más que dar mi vida por el otro. Por lo tanto, el amor que no es otra cosa más que hacer un pacto con el dolor. Porque si yo renuncio a mi querer, a mi deseo, a mi voluntad humana, como nos había enseñado la Virgen, eso se llama, supone, el sacrificio de los sacrificios. Pero eso es amor, hasta que duela. Es el amor que Dios nos manda vivir. Ese es el cumplimiento de sus mandamientos. Cristo nos llamó amigos porque estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros, porque nos dio a conocer todo lo que Él oyó del Padre. La palabra del Padre, Él mismo es la palabra que salió de la boca del Padre. Él mismo se dio todo por nosotros. Se dio todo a nosotros. Con su muerte, con la negación total de su yo, humano y divino, para que en él se hiciera solo la voluntad del Padre. Y el amor tierno del Padre se manifestara en cada uno de nosotros y se manifieste en el mundo entero. El Señor nos ha dejado muy en claro entonces en qué consiste todo esto que hemos venido aprendiendo del libro de la Reina del Cielo. Ven ustedes cómo
nos sirve mirar la revelación pública, la que está escrita en la Biblia y solo en la Biblia, y cómo nos sirve mirar la revelación privada, que vuelvo a repetir una vez más, nos hace comprender mejor, nos aclara, nos facilita entender la palabra de Dios. Ven ustedes cómo la Virgen en todas estas lecciones que hemos venido meditando no nos ha dicho ni un punto, ni una tilde, ni una coma de más, ni una sola palabra, ni una letra de más a como está escrito en la Biblia, ni nos ha dicho una letra más, ni nos ha dicho una letra menos. Ustedes me entienden. Simplemente, ella como madre y como maestra nos pone a nuestro entender la palabra de su Hijo. Ya lo había dicho ella en el mismo Evangelio, de las poquísimas palabras de la Virgen que se encuentran en la Biblia. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, hagan lo que Él les dice. Y ahora en revelación privada nos va enseñando nuestra Madre Santísima, nos va dando lecciones para que vivamos lo que Él nos ha dicho y está escrito en los evangelios. Pues en este día 9, la Virgen nos dice lo siguiente: hija de mi materno corazón, no temas, no te olvidaré jamás. Por el contrario, si tú haces siempre la divina voluntad y vives en su reino, seremos inseparables. Te llevaré siempre estrechada en mi mano para guiarte y hacerte de guía, para enseñarte a vivir en el fiat supremo. Por eso, aleja el temor. En él todo es paz y seguridad. La voluntad humana es la turbadora de las almas y pone en peligro las obras más bellas, las cosas más santas. Todo está en peligro en ellas, en peligro la santidad, las virtudes, la misma salvación del alma. La característica de quien vive del querer humano es la volubilidad. Aquí hay dos cosas que quiero señalar. Si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos la divina voluntad, si cumplimos, como dice el Evangelio, como dice la primera carta del apóstol San Juan, en el amor de Dios, cumpliendo sus mandamientos, permaneciendo en Él y Él en nosotros, entonces tendremos asegurada la compañía maternal de la Virgen. Yo lo digo y lo sostengo desde el punto de vista bíblico, desde la Biblia, con la Biblia en la mano. Es imposible ir a Jesús sin María. No
brinque ninguno que tenga pensamiento de protestante, porque muchos que dicen ser católicos tienen cosas que se les ha ido pegando poco a poco de evangélicos, de protestantes. No brinque ninguno. Es verdad absoluta. Así como nadie va al Padre, sino por medio del Hijo, porque el Hijo es el único camino, el único intermediario, el único puente entre Dios Padre y los hombres. Así nadie puede llegar al Hijo si no es a través de María. Vea que yo digo, lo pruebo con la Biblia. Y claro que lo pruebo. Es una cosa totalmente lógica, totalmente lógica, totalmente sencilla para cualquier mente, por más escaso que sea, a través de quien vino Jesús, el Salvador, a través de la Virgen. ¿Cómo conocimos a Jesús? A través de la Virgen. ¿O no? Si hubiera venido en un platillo volador, en un cohete, entonces tendríamos que decir cómo conocimos a Jesús a través del platillo volador, a través del cohete. Es lógico, ¿no? Nadie puede ir a Jesús si no es a través de la Virgen. Y por eso la Virgen nos ofrece su mano maternal, para que podamos caminar por ese camino del que nos habla el Evangelio, por un camino en el que tenemos que dar fruto y fruto abundante. Y qué mejor que de la mano de la Virgen. Dice ella, nuestra alma será inseparable con ella. ¡Qué belleza! Tener asegurado el amor, la cercanía, la intimidad de la Madre de Dios. Si damos muerte a nuestra voluntad humana y nos adherimos a la voluntad divina, la Virgen nos dice y nos advierte: no tengan miedo, porque el temor nos aleja de la divina voluntad, de poder permanecer en Jesús. Esto es triste, pero es verdadero. Y ahora lo meditaba yo varias veces. Lo meditaba en la tarde. Es triste, pero es así. Nosotros le tenemos miedo a Dios. Podemos decir que es tal vez una cuestión hasta natural. Es natural que el hombre le tenga miedo a lo que no conoce, a lo que es misterio. Pero para eso tenemos la fe. Y con el uso de la fe y la confianza, debemos arriesgarnos, dar el paso, lanzarnos en el vacío, confiar en Dios, abandonarnos en los brazos de Dios. Ya Jesucristo nos ha dicho quién es Dios. Él nos ha mostrado el rostro del Padre. Y el Padre es todo
toda bondad, toda ternura, toda misericordia. El Padre es la plenitud misma, la felicidad, la alegría, la belleza, la realización plena. Llegar al Padre es poseerlo todo, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que cualquier ser humano pueda ansiar o desear. Todo lo poseeremos cuando lleguemos al abrazo del Padre. Y eso a través de Jesucristo, el único que nos muestra el rostro del Padre. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. A nosotros nos da miedo decir, hágase tu voluntad. Reconozcámoslo. Nosotros todavía tenemos un corazón injusto, una mente injusta, ingrata, porque le tenemos miedo a Dios, como si fuera un ogro cruel, como si de Dios pudiera salir lo más mínimo malo para cualquiera de nosotros. Y le achacamos a Dios, ¿por qué? Diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta muerte? Lo decimos hasta de forma disfrazada, y formas disfrazadas aceptadas por la sociedad, y digo por la sociedad misma de la iglesia, no por la doctrina de la iglesia, que es distinto, sino por la sociedad en la iglesia. Cuando decimos ante la muerte de una persona, hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace cuando la persona está enferma. No, Dios no ha hecho enfermedades. Dios no ha hecho enfermedades. Dios no ha hecho accidentes. Dios no ha hecho desgracias. Dios solo ha hecho cosas buenas. Eso lo hemos dicho infinidad de veces. Dios solo ha hecho cosas buenas. Dios nos creó en esta tierra un paraíso. El hombre lo echó a perder. Con el mal uso de su voluntad humana lo echó a perder. Y de eso es lo que la Virgen nos advierte. Eso es lo que la Virgen nos está enseñando. No tengan temor de lanzarse en los brazos del Padre, de fundirse en su divina voluntad. No tengan temor. De Dios es la luz, de Dios es la paz, de Dios es la seguridad, de Dios es lo bello, de Dios es lo maravilloso. De la voluntad humana, dice la Virgen, de la voluntad humana es el perder lo que hace que una alma se sienta plena y llena. De la voluntad humana es todo lo que le roba, lo que le quita a un alma, a una persona,
el poder ser feliz de la voluntad humana es el verdadero miedo de la voluntad humana. Es lo destructivo, es lo odioso, es lo inconstante, lo frustrante, lo que no pasa a más que ser un acto egoísta, repugnante. Eso es lo que hacemos con nuestra voluntad humana. La Virgen nos viene advirtiendo desde hace días en esto y nos viene llamándonos como madre que es a que no tengamos miedo de Dios, a que no le tengamos miedo a su divina voluntad, más bien que le tengamos horror al uso de nuestra voluntad humana. Pero le tenemos miedo. Miren, usted me está escuchando y muchos de ustedes que me escuchan y que me escuchan todos los días, yo les aseguro que, perdónenme, con todo respeto lo digo, pero yo les aseguro que usted dice, sí, qué bonito como el padre Dengo habla, sí, muy bien, qué bonito. Qué verdadero eso de la voluntad y que no tenemos que tenerle miedo a la voluntad